Listo, niños, ¿ya están por aquí otra vez? Espero que ya hayan regresado. ¿Están por ahí ya o no? Sí, profesor. Ya, profe. Ok, Ya. perfecto. Bueno, vamos a terminar esta última recta de nuestra clase del día de hoy. Entonces, seguimos con los pensadores más importantes de la criminología clínica. Y ahora, después de haber platicado de César Lombroso, vamos a hablar de otro señor también sumamente importante. Me refiero a José Ingenieros. José Ingenieros. José Ingenieros es uno de los principales exponentes de la criminología clínica y sobre todo destaca a nivel Latinoamérica. Es uno de los principales exponentes de la criminología latinoamericana y sobre todo de la criminología clínica en Latinoamérica. Este señor fue director del Instituto de Criminología en el año de 1907, director de justamente este instituto o esta escuela de criminología en el año de 1907. Es un argentino de Buenos Aires justamente, y trató de dar un poco de énfasis a sus estudios desde el punto de vista de la psicología clínica. Psicología clínica. Trata de darle un matiz psicológico a los estudios que hace y a los análisis que hace del delincuente. Recuerden que la psicología es la ciencia, estudio, tratado de la mente. Psique, mente, logos, ciencia, estudio, tratado. Entonces, esa es una de las principales aportaciones de José Ingenieros. Ya lo vimos en su momento, José Ingenieros, recuerden que trata de explicar a la criminología desde tres facetas, desde la etiología criminal. Recuerda que la etiología criminal estudia cuáles son las causas del delito. La clínica criminológica, todo esto ya lo vimos, pero se los recuerdo para que lo ubiquen. Etiología criminal, clínica criminológica, terapéutica criminal. Causas de la criminología, cómo se da la criminología, qué tratamiento le vamos a dar a los delincuentes. Entonces le da un enfoque estrictamente psicológico a la criminología, le da un enfoque terapéutico, hay que tratar al delincuente, hay que someterlo a terapia, hay que escucharlo. Y algunos penalistas famosos como el propio Jiménez de Azúa, considera todas sus teorías. Otro más que sigue las tendencias de José Ingenieros es Luis Marco del Pont. Se los estoy escribiendo todo en el chat. Luis Marco del Pont. Luis Marco del Pont. Se dice que su alumno, que el alumno directo de José Ingenieros, fue un señor que se llamaba Osvaldo Loudet. Loudet. Lo escribí mal. Loudet. Osvaldo Loudet justamente fue un psiquiatra y en el año de 1933 funda, estamos hablando de Osvaldo Loudet en 1933 funda la Sociedad Argentina de Criminología. Entonces ya estamos estudiando algunos destacados criminólogos en Latinoamérica, para que vean que Latinoamérica se ha destacado en esto de la criminología. Otro criminólogo que vamos a estudiar, también ya hemos platicado, es Williams Healy. Él es norteamericano, es de Estados Unidos. Williams Healy. Y ya estamos hablando de enfoques psicopatológicos. En el año de 1909, lo que hace Williams Healy es fundar la clínica psicopatológica. Funda la clínica psicopatológica. Se dedicó también gran parte de su vida a hacer investigaciones en torno a la criminología juvenil desde el punto de vista clínico.
En Chicago, de hecho, fue director del Centro de Investigaciones Juveniles. En Chicago. ¿Ok? Se dedicó a investigar la delincuencia juvenil. Y algunos otros tantos que han seguido también las tendencias de Williams Healy, que se basaron en los estudios de Williams Healy. Les voy a poner los nombres. Como Berweck, este señor es de Bélgica, Kimberg es de Estocolmo, Suecia, naturalmente. ¿Ok? Fíjense cómo han llegado a oídos de los europeos todos estos estudios que los latinoamericanos hemos hecho en torno a la criminología clínica. Williams Healy caracteriza sus estudios justamente por estudiar cuáles son las causas del delito desde el punto de vista de la personalidad. Volvemos a lo mismo. Recordamos que desde el punto de vista de la criminología clínica nos vamos a abocar en gran medida al estudio de la personalidad de los delincuentes. Entonces él estudia y él asume que las causas del delito van a ser una consecuencia directa de la personalidad de los delincuentes. Y obviamente el tratamiento que se les tiene que atribuir o que se les tiene que brindar a los delincuentes tiene que ser un tratamiento racional, acorde a su realidad, acorde a los problemas, acorde a las acciones que llevó a cabo este delincuente en su momento. ¿Alguna duda de esto que les comenté de William? Bueno. Ninguna. Vamos a estudiar ahora otro, que es, también ya lo hemos hablado, Hans von Henting. Hans von Henting. Okay. Ya lo hemos platicado, ya hemos hablado de Hans von Henting. Y él se destaca por hacer estudios también en materia de psicología criminal. Vamos a estudiar también el delito desde el punto de vista de la psicología criminal. Es un alemán. Y lo importante de Hans von Henting es que empieza a utilizar el método de la observación. Empieza a estudiar el método de la observación para entender los fenómenos criminales. Fue un criminólogo muy lógico. Si alguien está cometiendo un delito, vamos a poner especial atención a ver cómo viene vestido el delincuente, qué tipo de arma de fuego está usando el delincuente, cuáles son las características del arma que están utilizando, cuál es el entorno, a ver, aquí hay un árbol, aquí hay viento, es de día, es de noche. A través de la observación empieza a deducir justamente todos sus estudios, cuál es la característica esencial de la víctima que escogió el delincuente, cuáles son las situaciones previas y posteriores a la comisión del delito, qué pasó antes y después de haber cometido el delito. Justamente es lo que trata de explicar este señor. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se refiere a Hans von Hentig. Otro italiano que también es considerado como criminólogo clínico es Benigno di Tullio. Benigno di Tullio. Y Benigno di Tullio lo que hace es instaurar la famosa clínica de la personalidad del delincuente. La clínica de la personalidad del delincuente. Eso quiere decir que ya vamos a estudiar la personalidad del delincuente desde el punto de vista médico, ya vamos a destinar un lugar específicamente diseñado para estudiar la personalidad del delincuente. También se basa en la observación, como lo hizo en su momento Hans von Hentig, y se basa en la observación y el análisis de los casos aplicados al caso concreto. Se dedica a reunir algunos elementos importantes de las teorías biológicas. Vamos a ver las teorías biológicas, creo que eso puede ser interesante para ustedes, pero reúne lo mejor de las teorías biológicas, de las teorías psicológicas, de las teorías psiquiátricas. Trata de estudiar la personalidad desde el punto de vista clínico, reuniendo lo mejor de las ciencias médicas.
El delincuente, entonces, tenemos que estudiarlo desde el punto de vista individual, concreto. Cada caso en particular tendrá que ser analizado. Y habla de una palabrita que a lo mejor la van a oír por primera vez, de la plurimotivación. Plurimotivación. ¿Qué significa esto de la plurimotivación? Eso quiere decir, desde el punto de vista de Benigno y Tulio, que los delincuentes cuando cometen delitos no lo hacen por una razón en especial, lo pueden hacer por un cúmulo, por un conjunto de razones, no tiene que ser nada más una razón. Todas aquellas razones, todos aquellos motivos por virtud de las cuales el delincuente comete un delito, pues se estudian a la luz de la plurimotivación. Entonces, si ustedes escuchan esta palabra, plurimotivación, lo único que estamos queriendo decir es que el conjunto de motivos por el cual o por virtud de los cuales el delincuente cometió un delito. Plurimotivación. ¿Cuáles son esos motivos, esas causas diversas en su totalidad por virtud de las cuales el delincuente cometió un delito? ¿Está claro o no? Sí. Bueno, y también lo que hace Benigno y Tulio es hacer una clara diferencia entre las enfermedades mentales y las conductas criminales. Para Benigno y Tulio no era lo mismo, por supuesto que no. Una cosa era una enfermedad, una cosa es una enfermedad mental, el ser esquizofrénico, el ser maníaco depresivo, el tener delirios, etcétera. Y otra cosa es que una persona ya comete un delito. Las conductas criminales son esos actos que atentan socialmente contra el Estado, contra los gobernados. La causa puede ser una enfermedad mental, claro. Estamos hablando y estamos haciendo una clara distinción entre causa y efecto. A lo mejor la causa puede ser la enfermedad mental, pero la conducta criminal es la consecuencia en un momento dado. Y además también hace una clasificación de los delincuentes. Desde el punto de vista de Benigno y Tulio, a los delincuentes los podemos clasificar en tres. Número uno, el delincuente ocasional. El delincuente ocasional. El delincuente ocasional no es el delincuente que está cometiendo delitos constantemente, es el delincuente que los comete de vez en cuando. Por ejemplo, el caso de la pobre señora que no le alcanza el dinero y que se va al súper y le cambia la etiqueta al jamón. Un jamón que cuesta 50 pesos, le pone una etiquetita de 20 pesos. Hay una playerita por ahí que cuesta 200 pesos, le voy a cambiar el precio a 50 pesitos para que cuando lo pasen por la caja me cobren menos. No lo hago diario, pero bueno, es el delincuente ocasional. El delincuente que de vez en cuando consume un fármaco, no es siempre, pero bueno, tampoco es que sea una persona que delinque todo el momento. Entonces, el delincuente ocasional es que de vez en cuando es el delincuente que no paulatinamente, sino ocasionalmente comete delitos. En algunas ocasiones, no siempre. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Siguiente, el delincuente constitucional. No vayan a confundir este delincuente con la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de la complexión corporal, de la constitución corporal. Estamos hablando de los rasgos físicos, mentales, somáticos. Todo aquello que tiene que ver con el cuerpo y que puede favorecer a que un delincuente cometa un delito. Por ejemplo, ese clásico delincuente que podemos ver, un señor alto, fornido, tal vez hasta gordo, ¿no? Mal encarado. A lo mejor ese señor, por sus características físicas, tiene predisposición o se le facilitaría cometer delitos que vulneren o que agredan físicamente a una persona, que vulneren la salud de una persona de manera física. A lo mejor una persona intelectual por sus características, un señor o un muchacho delgado con lentes que todo el tiempo que tiene facilidad para estar leyendo. Estamos hablando de un delincuente que se le facilita delinquir por sus características físicas, por su constitución corporal. ¿Sí está claro?
Bueno, el tercer tipo de delincuente, desde el punto de vista de Benigno de Tulio, puede ser, o se es, de hecho, el psicópata, aquel que padece de psicopatía. Ya estamos hablando de una enfermedad mental, ya estamos hablando de una persona que de verdad tiene un trastorno mental. Psicopatía, psique, mente, patos, enfermedad, aquel que tiene una enfermedad de la mente. Ese es el tercer tipo de delincuente para Benigno de Tulio. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de otro más. Etienne de Greff, otro criminólogo que responde al nombre de Etienne de Greff. Etienne de Greff instituye una teoría que se llama la fenomenología. Fenomenología. Y estudia las causas. A través de la fenomenología estudiamos las causas del delito desde el punto de vista clínico. ¿Cuáles son las causas específicamente médicas por virtud de las cuales un delincuente cometió un delito? Y como toda ciencia biológica, nos vamos a basar en el método científico, nos vamos a basar en la observación para determinar desde el punto de vista de la fenomenología cuáles fueron esas causas que motivaron a que el criminal cometa un delito. Y ya estamos hablando de ciencias médicas. A lo mejor de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de algunos términos médicos que vamos a explicar. Por ejemplo, lo que se tiende Greff es apoyarse mucho en la neurofisiología. En la neurofisiología. ¿Okay? ¿Qué es la neurofisiología? ¿Qué es la neurología? ¿Alguien sabe qué estudia la neurología? El estudio de las neuronas, ¿no? El cerebro. Un neurólogo estudia el cerebro, el sistema nervioso. Y cuando hablamos de fisiología, estamos hablando de la descripción física. Entonces la neurofisiología lo que estudia es la descripción física del cerebro, cómo está compuesto el cerebro, cuántos lóbulos hay, dónde está el líbido, cuál es la dura madre, etcétera, ¿ok? Cómo está constituido o cómo se estructura físicamente el cerebro. Eso estudia un neurofisiólogo, cómo se conforma el cerebro. Y también Etienne de Greff, aparte de apoyarse en la neurofisiología, lo que va a hacer en un momento dado es estudiar cómo es que se conforma la moral del delincuente. A lo mejor desde el punto de vista de Etienne de Greff, esto de la moralidad atiende a una cuestión también ya cerebral. Recuerden que la moral es una rama de la filosofía que estudia qué es lo bueno y qué es lo malo, pero desde el punto de vista colectivo, para todos. Entonces, Etienne de Greff lo que hace es estudiar justamente esta estructura, la estructura moral del delincuente. ¿Cómo está conformada la moral del delincuente? Para él, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Y por qué? ¿Por qué lo concluyó de esa manera? Y para hacer todo esto, este señor se caracterizó porque trabajó gran parte de su vida en prisiones, en cárceles. Sus estudios de campo los hizo en cárceles, en prisiones. ¿Alguna duda de Etienne de Greff? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, vamos a estudiar a otro importante que es Gesnarf. Gesnarf. Gesnarf estudia y aporta uno de los términos más importantes al campo de la criminología. A lo mejor esto ya lo estudiaron. Criminogénesis. Esto lo debieron ya estudiar. ¿Alguien sabe, alguien se acuerda qué es la criminogénesis? ¿O qué entiende por criminogénesis? Desde cómo se origina el delincuente, ¿no? El delincuente no, el delito. ¿Cómo se origina el delito? ¿De qué manera surge el crimen? ¿De qué manera nace el delito? Eso estudia la criminogénesis. ¿En qué momento nace el hecho delictivo? Y lo hace desde un punto de vista muy dramático, como han referido algunos autores, porque analiza las personalidades como buen criminólogo clínico
pero se dedica a analizar personalidades de delincuentes que cometen delitos muy aparatosos. Por ejemplo, habla de los inadaptados sociales, aquellos que cometen delitos de manera muy agresiva, muy ostentosa. Habla de la delincuencia sexual, por ejemplo, entonces habla de los delitos sociales. Habla de los delitos sexuales, por ejemplo. ¿Cuál es la mecánica? ¿Por qué se genera y en qué momento se genera en la mente del delincuente esa idea, esa ansia, esa necesidad de cometer un delito sexual? Habla de los crímenes impulsivos. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad de autocontrol, nos sacan de nuestros cabales, nos enojamos, perdemos el control y podemos pegarle, podemos agredir o lesionar o hasta matar a alguna persona. Obviamente va a estudiar homicidios con base en estas ideas y también estudia a los famosos esquizofrénicos. Vamos a entender a la esquizofrenia justamente como una patología. La esquizofrenia es una enfermedad mental. Aquellas personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de trastorno visual, si ustedes ya lo habíamos platicado, si ustedes de repente están platicando con un compañero o una compañera y ven que se incendia la mesa, o de repente se voltean a ver las piernas y ven un cúmulo de insectos que los están comiendo, muchos insectos, muchas hormigas que están en su cuerpo. Eso es esquizofrenia. Podemos tener algún tipo de delirio o algún tipo de trastorno visual o hasta auditivo, pueden llegar a escuchar voces que les dicen qué hacer. Esa es otra característica u otra manera en que se manifiesta la esquizofrenia. Los crímenes paranoicos. Una paranoia es una locura. Los crímenes paranoicos, las personas que pueden llegar a obsesionarse con una idea, ahorita lo vamos a hablar. Por ejemplo, los delincuentes crónicos son delincuentes que ya paulatinamente cometen delitos. No es un delincuente habitual, es un delincuente que constantemente puede hasta vivir del delito. Ya es un hábito, a lo mejor es un padecimiento mental, una paranoia, es una creencia, es vivir o sufrir una realidad alternativa. Cuando hablamos de paranoia, hablamos de trastornos mentales que hacen vivir a los enfermos una realidad alternativa. Eso es una paranoia. ¿Ok? Hablamos de trastornos delirantes crónicos. Imagino cosas. Las personas que pueden llegar a imaginar, pero de manera paulatina, no una vez, sino en múltiples ocasiones. Imagínense este cuadro, un delirio crónico, un delirio de persecución. Una persona siente que está siendo perseguida y actúa en consecuencia. Todo el tiempo tiene el celular escondido, el dinero, voltea para atrás, se fija en los espejos cuando va caminando. Tiene un sentimiento de persecución. Eso es un delirio crónico de persecución. O también trastornos maníaco-depresivos. La palabra maníaco viene de manía. Manía significa locura. Estas personas que sufren trastornos depresivos constantemente y que pueden desencadenar muchas cosas, no necesariamente en un delito, pueden ocasionar, ellos mismos pueden autoinfligirse algún tipo de lesión o pueden acabar hasta suicidándose. Casos de psicosis aguda. Okay. Casos de trastornos o algún trastorno o algún episodio justamente psicótico, cuando ustedes pierden el control y empiezan a aventar cosas y empiezan a estrellarse contra la pared, es un trastorno de psicosis aguda. Y pues podemos hablar obviamente también de los crímenes demenciales. Fíjense todo lo que aportan esos señores, todo lo que hizo Hesnard en su vida. Los crímenes demenciales, por ejemplo, las personas que sufren de demencia senil, aquellas personas que pueden tener Alzheimer, por ejemplo, a lo mejor pierden el conocimiento, se les olvida dónde están, olvidan todo y a lo mejor mientras están en su trastorno demencial pueden agredir a alguna persona. Esos son crímenes demenciales. ¿Está claro todo esto que les estoy comentando? Sí, profesor. Sí. Bueno, todo esto espero y confío en que les va a servir para
que realicen bien su actividad, esta actividad que están haciendo para describir a las personas. Otro más que vamos a platicar es de Stefan Wurwitz, se los escribo. Stefan Wurwitz o Hurwitz. Stefan Wurwitz o Hurwitz. Stefan Wurwitz lo que hace es llevar a la práctica la clínica del delito. Todo es clínico, clínico, clínico. Recuerden que clínico es el hecho del paciente. Aquí ya no nada más, con Stefan Wurwitz, ya no nada más vamos a estudiar al delincuente y su personalidad en un sanatorio clínico, también al delito. Vamos a estudiar cuáles son las causas, no del crimen, no del criminal, ya no vamos a estudiar nada más al criminal, sino también al delito en sí mismo, al delito como unidad. Y lo que hace Wurwitz es darle un enfoque psicopatológico, da un enfoque desde el punto de vista de las enfermedades mentales. De hecho, este señor también fue profesor de criminología en Copenhague, y escribió una obra muy famosa que se llama El delito es el hombre. El delito es el hombre. El delito es el hombre. Y obviamente en esta obra, en estos temas que nos platica justamente Wurwitz, vamos a estudiar al delincuente desde el punto de vista biológico. Vamos a tener una visión biológica y antropológica. Una visión biológica y antropológica. Se da la tarea de estudiar el crimen organizado, de estudiar aquellos delincuentes circunstanciales, aquellos que de vez en cuando cometen delitos, y pues aquellos trastornos mentales, aquellas enfermedades mentales que están íntimamente relacionadas con el delito. Y fíjense que aquí ya estamos haciendo una distinción desde el punto de vista de Wurwitz. No todas las enfermedades mentales necesariamente están asociadas con el delito, pero aquellas que sí, las va a estudiar Wurwitz en su famosa clínica del delito. Por ejemplo, estudiamos la psicosis, que es lo que ya platicamos hace ratito. En el caso de los hombres, la neurosis. En el caso de las mujeres, la histeria. Obviamente, la psicopatía. Y las anormalidades sexuales. También hay personas que sexualmente pueden tener algún tipo de anormalidad fisiológica y eso puede denotar o puede infligir algún tipo de trastorno en la seguridad de las personas. Hay personas que, como en las culturas, pueden tener genitales grandes, chicos, medianos, y en torno a eso se puede definir socialmente la virilidad o no de una persona. Entonces, personas con genitales pequeños a lo mejor pueden tener algún trastorno de inseguridad en cuanto a la virilidad y necesitan reafirmar esta masculinidad y entonces pueden detonar en algún tipo de delito sexual como un abuso sexual o una violación. Todo esto se estudia en la clínica del delito. ¿Está claro esto? Sí. Bueno, volvemos otra vez a estudiar desde el punto de vista de la criminología clínica al propio Jean Pinatel. Sí, también tuvo grandes aportaciones. Seguimos con lo mismo. Jean Pinatel estudia del paso al acto. Cuando estudia esto del paso al acto, recuerden que este francés lo que va a querer hacer es estudiar en qué momento el delincuente deja de pensarlo y hacerlo, para hacerlo. En qué momento deja de ser una simple idea y ya me aboco a cometer estas acciones. Y estudia, como ya lo habíamos platicado, estos delitos desde el punto de vista multidisciplinarios. Gran parte de su vida también Jean Pinatel la dedicó a hacer defensa social, a hacer estas labores altruistas en torno a proteger los derechos de los delincuentes. Hay que ponernos en el zapato del delincuente, hay que hacer un poco de empatía,
ya de por sí están maltratados socialmente, no es que sean pobrecitos, pero si están enfermos tenemos que darles un tratamiento. De nada nos sirve estarlos estigmatizando, ni estarlos castigando, ni estarlos lastimando. Hay que ponernos justamente en el lugar de estos delincuentes para poder darles el tratamiento adecuado. Hay que entender cuáles son las circunstancias por virtud de las cuales cometieron los delitos estos señores. El delito entonces para Jean Pinatel va a ser una consecuencia directa de la personalidad en acción del delincuente. Cuando la personalidad habla y cometemos un delito, no es otra cosa sino justamente esto que estamos comentando, es la causa del delito. Podemos hablar de una criminogénesis. Cuando la personalidad nos orilla a cometer algunas acciones, entonces es que somos enfermos y somos delincuentes. ¿Está claro esto? ¿Algún comentario, alguna duda? Todos estos son por el momento, ¿no? Ok. Autores que... Así, adelante. No, nada. Ok. Vamos a analizar ahora a otro, también famoso, Alfonso Quirós Cuarón. A lo mejor ya lo han escuchado. Alfonso Quirós Cuarón. En derecho penal, ahorita que están llevando penal, seguramente han escuchado a Alfonso Quirós Cuarón. Alfonso Quirós Cuarón, entonces, ya aquí estamos analizando algunos exponentes en Latinoamérica del fenómeno de la criminología clínica. Alfonso Quirós Cuarón fue uno de los exponentes más importantes en la criminología clínica a nivel Latinoamérica. Se destaca por hacer algunas investigaciones en la clínica también, como todos los criminólogos clínicos. Él implementa la clínica criminológica, pero en cárceles. Recuerden que hay otros autores que ya hablaban de la criminología clínica, pero lo novedoso de Quirós Cuarón es que la clínica criminológica que platican otros autores la empieza a implementar en las cárceles, en las prisiones. Ya hablamos de las cárceles, de las prisiones, un lugar específicamente diseñado para recluir a las personas. Ahí es donde tenemos que trabajar. Se dedicó justamente a enseñar la materia de criminología en diversas universidades. Escribió algunas obras, Alfonso Quirós Cuarón, así se llama su obra, Medicina Forense, tal cual. Medicina forense, la medicina que llevamos a la práctica en el campo de trabajo. Yo estoy estudiando los fenómenos en las cárceles, en los lugares o en el lugar de los hechos propiamente dicho. Y también estudia algunas medidas en torno a la prevención y el tratamiento de los delincuentes. Otra obra famosa de Quirós Cuarón es Trabajo Social y los reclusos. Trabajo social y los reclusos. También escribió esa obra, La clínica criminológica, así como suena. Importante este señor. Quirós Cuarón, quien también además fue penalista. Y no podemos pasar desapercibido el estudio de la criminología clínica sin hablar del máximo exponente mexicano. Nos estamos refiriendo al doctor Luis Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera, quien es, porque todavía está vivo, quien es uno de los máximos exponentes en materia tanto penal como criminológica en México. Este señor, que además les dejé por ahí el libro de Luis Rodríguez Manzanera de criminología, como uno de los libros de consulta de cabecera primordiales y que ustedes deben de conocer perfectamente en esta materia. Es profesor, es maestro en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ya saben que por ahí también les subí por ahí algún video. Si vieron el video, los que ya lo vieron ya conocen físicamente al señor. Y también su esposa, ya les había comentado que la esposa de Luis Rodríguez Manzanera es María de la Luz Lima Malvido. María de la Luz Lima Malvido. Y María de la Luz Lima Malvido justamente es una de las pioneras en materia de victimología aquí en México.
Luis Rodríguez Manzanera estudia en términos generales la criminología, mucho ha hablado este señor de la criminología, le ha dado últimamente por estudiar la criminología en torno a los menores, la criminología juvenil y la criminología en torno al consumo de estupefacientes y al consumo de tóxicos por parte de los delincuentes. De hecho, también escribió por ahí una obra que se llama Estupefacientes y el Estado mexicano. Estupefacientes y el Estado mexicano. Otra obra es Reacción Social y Reacción Penal. Otro es el libro que ya tienen, así, tal cual. Criminología, es el libro que ustedes ya tienen. Criminología. También estudió y escribió el señor acerca de la victimología. Por ahí también escribió un libro de victimología. Y implementa algunos conceptos fundamentales al campo de la criminología, como algunos métodos, algunos exámenes médicos, trata de darle un enfoque histórico al asunto de la criminología, trata de abocarse a la clínica criminológica, habla de criminogénesis y criminodinámica. Ya platicamos qué es la criminogénesis, pero no hemos hablado de la criminodinámica. La criminogénesis, ¿en qué momento nace el delito? La criminodinámica, cómo se desarrolla paso a paso, momento a momento, el delito, cuál es la dinámica, cuál es el movimiento, cuál es el curso adecuado de un delito, cuál es el paso de un delito. A ver, si voy a asesinar a alguien, primero ubico a mi víctima, después la tomo desprevenida, después acuchillo exactamente en el estómago, paso a paso, momento a momento. Esa es la criminodinámica, cuáles son los pasos para cometer el delito. ¿Tienen alguna duda o algún comentario de esto de Luis Rodríguez Manzanera? Ok. Entonces, más tarde voy a resolverles esto del Classroom para que puedan subir sus investigaciones. Recuerden que agradeceré que solamente pongan el enlace a aquellos que optaron por hacer el video. Y cualquier duda del trabajo o en torno a estas clases, pues saben que pueden preguntarme, ¿ok? ¿Alguna duda de la sesión de hoy? No, profe, ninguna. Ok. Bueno. No, profe, tampoco. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Profe, ¿el trabajo en equipo nada más lo va a enviar solamente una persona o todos? Con que lo mande una sola persona y me ponga los nombres de los integrantes del equipo es más que suficiente. Ah, bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego.